Habiendo visto el principio de Torricelli, vamos a transicionar hacia otra herramienta con la cual lo vamos a combinar para resolver un problema muy específico que viene dentro del módulo. Este tema es el gasto de un fluido, que esta es la cantidad de fluido que, si bien un fluido, como ya hemos dicho, puede ser un gas o puede ser un líquido, aquí vamos a estar pensando particularmente en líquidos. Entonces es la cantidad de líquido que atraviesa un área en una cierta cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tubería, digamos, el gasto es cuánta agua está saliendo de esa tubería cada segundo, ¿no? O cada minuto, cada hora, pero solemos medir en segundos porque es nuestra unidad fundamental, ¿no? Incluso podemos pensar el gasto que representamos con la letra Q, como cuántos litros de agua están saliendo de esa tubería cada segundo. Los litros por segundo no son la unidad fundamental del gasto, pero podemos pensarlo así, porque eso nos permite entender qué es exactamente el gasto. Ahora, ¿cómo calculamos el gasto? Pues es muy sencillo. Simplemente multiplicamos el área por la cual está atravesando el fluido, que pues en el caso de que sea una tubería, ¿no? Usualmente va a ser un círculo, no necesariamente tiene que ser un círculo, y este sería el área, ¿no? El área que está atravesando el fluido, la forma de la tubería por la cual sale. Pues calculamos su área y la multiplicamos por la velocidad de salida del fluido. Ese va a ser nuestro punto de relación con el principio de Torricelli, pero todavía no vamos para allá. Y pues bueno, nosotros sabiendo que el área se mide en metros cuadrados y la velocidad se mide en metros por segundo, nosotros vamos a obtener metros cuadrados por metro, que pues son metros cúbicos, por segundo. Esto es medir volumen y esto es medir tiempo. Por eso esto lo podemos trasladar a litros por segundo. En lugar de metros cúbicos, utilizar litros, que ambos miden volumen al final. Todo esto no es 100% necesario, ¿no? Al final es importante remarcar que las unidades del gasto van a ser los metros cúbicos por segundo y entender que es la cantidad de fluido que sale de una tubería, de un orificio, de un hoyo, en una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, teniendo dicho eso, vamos a realizar este problema, ¿no? Donde se nos pide calcular el gasto de agua de una tubería con un diámetro de 26.20 centímetros cuando la velocidad del líquido que sale por ella es de 8 metros por segundo. Entonces, a ver, nosotros tenemos una tubería que es circular. ¿Cómo sabemos que es circular? Eso no lo podemos simplemente asumir. Tenemos que obtener esa información del problema. Sabemos que es circular porque se nos habla de un diámetro. Entonces, al hablársenos de un diámetro, pues esta tubería tiene que ser circular. No hay de otra, ¿no? Es la única figura que posee un diámetro. Así que vamos a dibujar ahí nuestra tubería. Y se nos menciona que el diámetro es de 26.20 centímetros. Entonces el diámetro es de aquí para allá, ¿no? Atravesando el centro, tocando dos extremos del círculo. Pero ahora, ¿para qué nos interesa el diámetro? Porque nosotros queremos calcular el área de esa tubería, ¿no? Pero para el área de un círculo, nosotros sabemos que más bien necesitamos el radio, ¿no? Para multiplicar pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿cuánto es el radio? Pues el radio es la mitad del diámetro, ¿no? Entonces dividimos esto entre 2, es un cálculo muy rápido, y obtendríamos 13.10 centímetros. Entonces ese es el dato que realmente necesitamos. No el diámetro, sino el radio, que es la mitad, ¿no? Y también se nos da la velocidad del líquido que sale por ella, que es de 8 metros por segundo. Entonces esa velocidad nosotros la apuntamos como 8 metros por segundo. Ahora tenemos un problema aquí. No podemos empezar a calcular esta área porque el radio, no está en unidades fundamentales. Está en centímetros. Necesitamos pasarlo a metros para trabajar en unidades que concuerden, que sean coherentes. Esto lo tenemos que hacer antes de empezar a meter numeritos en esta ecuación. Así que, pues, ¿cómo le hacemos para convertir de centímetros a metros? Vamos de algo pequeño a algo grande, ¿no? Entonces vamos a hacer una división entre 100 en particular. Así que lo hacemos. Esto no es más que multiplicar, perdón, que mover
el puntito decimal 2 lugares a la izquierda porque estamos dividiendo entre 100. Y esto sería entonces 0.1310 metros, ahora sí. Con esto nosotros calculamos ahora sí el área. Nuestro área va a ser pi por nuestro radio, que es 0.1310 metros al cuadrado. Vamos a nuestra calculadora y escribimos pi. A veces las calculadoras tienen un botón directo para pi, otras no. Podemos escribir simplemente el 3.14. Eso lo vamos a multiplicar por 0.1310 dos veces, porque es lo que significa elevar al cuadrado, ¿no? Multiplicar por sí mismo. Y obtenemos 0.0539. Vamos a dejar los tres sus decimales. Entonces nuestro área es 0.0539, que pues estamos trabajando un área en unidades fundamentales, debería ser metros cuadrados, ¿no? Que hace sentido porque este metro lo elevamos al cuadrado y pues nos resultan metros cuadrados, ¿no? Ahora, aquí sí estoy usando el valor exacto de pi, ¿no? El valor aproximado de pi, el decimal. Comúnmente no solíamos hacerlo para el cálculo de áreas, pero en este caso, como se nos pide calcular un gasto, se espera un número particular, que es pues lo que vamos a terminar dando, ¿no? Entonces, procedamos ahora sí al gasto. Como ya tenemos el área y la velocidad de salida, esta nos la da el problema, esta la obtuvimos, entonces ya podemos calcular el gasto, ¿no? Así que vamos a multiplicar el área, ¿no? Que es exactamente esto, 0.0539 metros cuadrados. Lo vamos a multiplicar por la velocidad, que es de 8 metros por segundo. Acá vamos a usar el decimal completo, no importa, quizás haya una discrepancia entre tu cálculo y el mío, si es que lo repites con tu calculadora y nada más usas hasta el 0.0539, pero realmente es lo mismo, ¿no? Multiplicamos esto por 8, que es la velocidad, y tenemos 0.4313. Entonces tenemos que esto es 0.4313 metros cúbicos por segundo. Y ese sería nuestro gasto. Ahora, solamente para hacerlo un poquito más entendible con unidades cotidianas, podríamos convertir estos metros cúbicos a litros, que eso se hace multiplicando por 1000, porque cada metro cúbico son 1000 litros. Entonces, esto lo podríamos escribir como 431.3, ya no metros cúbicos, litros por segundo, ¿no? Entonces, por esta tubería saldrían 431 litros cada segundo, ¿no? Que es lo equivalente a este 0.4313 metros cúbicos. Entonces es una cantidad bastante grande de agua. Y no es una tubería tan gigantesca, ¿no? Pero es una velocidad pues significativa. Ahora, habiendo visto ese problema básico, vamos a transicionar a un problema más complicado. Este suele ser uno de los ejemplos de examen que más problemas causa en este módulo, así que mucha atención. Aquí arriba voy a tener a la mano la ecuación para el gasto. Recordamos que Q es el gasto. Y aquí tenemos el principio de Torricelli, ¿no? La velocidad de salida por un orificio en un tanque, una botella, cualquier cosa, ¿no? Que depende de la altura a la que se encuentra ese orificio. En el problema tenemos lo siguiente. El contenedor con agua de la figura se llena de agua. Calcula el gasto que sale del contenedor a partir de los siguientes datos. Entonces tenemos aquí nuestro contenedor de agua. Tenemos aquí una tubería que se nos marca aquí como la forma de salida de la tubería es circular con un área A que se nos proporciona aquí. Eso es ya uno de los datos que necesitamos. Tenemos la altura del contenedor, que es esta H mayúscula. Tenemos la profundidad de la tubería, contando desde aquí hasta acá. Tenemos la longitud del contenedor y tenemos K, que esto sería la longitud de la tubería, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado aquí porque hay varios datos que no vamos a utilizar, datos parásitos en este problema para confundirnos, que no vamos a utilizar en realidad, ¿no? Entonces, a ver, a nosotros se nos pide calcular el gasto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para el gasto? Necesitamos un área y una velocidad. Ahora, el área la tenemos, ¿no? Sabemos cuál
es la superficie por la cual sale la tubería. Ni siquiera necesitaríamos saber que es de forma circular si es que ya se nos da el área. Pero bueno, la tenemos ahí, ¿no? Además de eso, además del área, necesito la velocidad. Ahora, no tengo la velocidad, pero tenemos un escenario como en el que aplicábamos el principio de Torricelli, donde tenemos algún contenedor con una tubería a una cierta altura desde el fondo del recipiente, ¿no? Y la velocidad por la que sale, pues va a estar dada por el principio de Torricelli, ¿no? Entonces aquí la idea es primero calcular la velocidad a través del principio de Torricelli. Ese es el verdadero problema. Y luego, resolviendo para esa velocidad, simplemente multiplicamos por el área para obtener el gasto. Entonces, ese es el plan, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos para calcular la velocidad? Necesitamos la aceleración gravitacional, siempre la tenemos. Necesitamos la altura a la cual se encuentra la tubería desde el fondo del contenedor. Ahora, aquí se nos da esta altura desde arriba del contenedor. Esta es la profundidad de la tubería. Entonces, nosotros no podemos usar este valor h minúscula, porque no estamos contando desde aquí abajo. Ahora, se nos da el tamaño completo del contenedor, ¿no? La altura, pero no tenemos esto. Esa distancia es la que nosotros necesitamos, porque necesitamos contar a qué altura está la tubería desde el suelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, pues nosotros sabemos que todo esto es H mayúscula, ¿no? Que se nos da aquí en el problema. Y sabemos que este pedacito de acá es H minúscula. Entonces, ¿cuánto es esto? Lo que nos falta, pues simplemente es tomar esta H y quitarle esta H minúscula, ¿no? Entonces es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la altura a la cual se encuentra nuestra tubería? Pues es esta altura grandota, la altura del recipiente, menos la profundidad a la que está la tubería, ¿no? Entonces, si nosotros restamos H mayúscula menos H, pues eso es 1.8 metros, de acuerdo a lo que se nos muestra acá, menos 1.5 metros, y esto pues es 0.3 metros, ¿no? Aparte están unidades fundamentales, entonces vamos perfecto. Con esto nosotros podemos ya calcular la velocidad a partir del principio de Torricelli, que sería ser la raíz de 2 veces la aceleración gravitacional por la altura de la tubería, que son esos 0.3 metros que nosotros obtuvimos, ¿no? Entonces, pues nos vamos a nuestra calculadora, colocamos la raíz de 2 por 9.81, que es nuestra aceleración gravitacional, por 0.3, que es la altura a la cual se encuentra la tubería, ¿no? Podemos aquí cerrar el paréntesis por estética, pero eso no cambia el resultado, el cual sería 2.4261. Entonces esta es nuestra velocidad, 2.4261 metros por segundo. Estamos midiendo velocidad y estamos en unidades fundamentales, así que esas son nuestras unidades. Y bien fácil, simplemente vamos a usar esto en la ecuación del gasto junto con este área para calcular el resultado final que nos piden, ¿no? Entonces nuestro gasto va a ser multiplicar el área que se nos da 0.00785 metros cuadrados por la velocidad que calculamos ahorita, que es 2.4261 metros sobre segundo, ¿no? Y pues simplemente va a ser cuestión de multiplicar. Este era nuestro resultado para la velocidad. Lo vamos a multiplicar por 0.00785, que es la área que se nos da, y obtendríamos 0.019. Vamos a dejarlo en 0.019. Listo, estos serían metros cúbicos por segundo, que lo podríamos convertir a litros, y esto sería nada más multiplicar por 1000, y serían 19 litros por segundo los que salen de esa tubería. Entonces, este es nuestro resultado final realmente, unidades fundamentales, ¿no? Ahora, más allá del resultado, pudimos haber resuelto esto de una manera más elegante. Y si nos preguntasen la fórmula entre comillas, específica para calcular todo esto en un solo cálculo, pues sería lo siguiente. Nosotros sabemos que el gasto es igual al área por la velocidad de salida, ¿no?
Y la velocidad de salida nosotros sabemos que es igual a raíz de 2GH. Entonces, en lugar de colocar esta velocidad así, yo podría reemplazarlo por la expresión del principio de Torricelli para que me quede algo así. El área por la raíz de 2GH. Pero ahora, esa h que yo estoy buscando, esta h no es esta h, por lo que ya dijimos, ¿no? Esta realmente es la profundidad, no es la altura que nosotros necesitamos. Esa altura venía dada por esta diferencia, h mayúscula menos h minúscula, ¿no? Entonces, esto lo podríamos reescribir nuevamente como el área por la raíz de 2g por h mayúscula menos h minúscula. Y esta sería nuestra ecuación para calcular todo esto, este gasto, en un solo paso. Entonces, si nos preguntasen cómo puedo calcular el gasto directamente, pues esta debería ser mi respuesta, que va a resultar en exactamente este mismo resultado numérico.